Hola hermanas de Biblia para Todas, finalmente tenemos el video esperado para esta semana y la intención en este video es dedicarnos a meditar por unos minutos en el Salmo 119, traer a colación algunas observaciones que quiero sugerirles en las cuales se puedan enfocar y sobre todo poder iniciarlas en este proceso. ¿Y por qué el Salmo 119? Es muy sencillo, simplemente porque antes de embarcarnos en cualquier tarea, como creyentes tenemos que estar conscientes y meditar, ok, ¿por qué quiero hacer esto? Y muchas de nosotras decimos, bueno, yo quiero estudiar la Biblia, quiero conocer la Biblia, y he leído muchos de sus comentarios, de verdad me anima tanto ver sus corazones y su deseo y su pasión. Muchas de nosotras no hemos estudiado la Biblia a profundidad o toda la Biblia porque tenemos miedo. Porque tenemos miedo de no entenderla, tenemos miedo de que no sé cómo hacerlo y para eso está el cuerpo de Cristo y para eso está el Espíritu Santo que según la promesa que Jesús nos dejó en Juan 14 nos guiaría a toda verdad. Para eso tenemos al cuerpo de Cristo que nos acompaña y para eso estamos, o sea, hemos iniciado esto para que ustedes puedan sentirse acompañadas a través de todo el proceso de estudio de la palabra de Dios, de embarcarse en un estudio general que les permita tener un panorama en estos próximos 2 años de qué se trata la Biblia, cómo debo de leer correctamente la Biblia. Entonces, el Salmo 119 es un salmo que habla mucho de nuestros corazones, sobre todo porque su enfoque es justamente la palabra. El libro de los Salmos es realmente una compilación de salmos o de cánticos. Eran los cánticos del pueblo, eran los cánticos que el pueblo escribió, que el pueblo cantó a Dios congregacionalmente. Era el cántico de personas individuales que luego se volvieron los cánticos del pueblo. Y es muy interesante ver cómo nosotros podemos leer el libro de los Salmos porque hacemos cosas buenas y cosas malas al leer los salmos. Uno de los errores que cometemos es leer los salmos como si todo fuera centrado en nosotros y al igual que el resto de la palabra. Los salmos son los cánticos del alma. Nosotros podemos identificarnos en los salmos porque expresa mucho las emociones. Vemos expresadas en los salmos todas las emociones, frustraciones, lamentos, celebraciones que un ser humano o un pueblo puedan tener. Sin embargo, es un error el querer leer los salmos como si fuera palabra por palabra, línea por línea, ¿qué quiere decir esto? Porque los salmos están escritos en lo que se llamaba paralelismo hebreo. El paralelismo hebreo era una forma de escribir poesía que básicamente repetía 2 ideas para enfatizar un tema específico. Entonces, por eso cuando leemos el Salmo 119 vemos algo que parecería repetición, pero si nos ponemos a meditar con más detenimiento nos vamos a dar cuenta que no son repeticiones y que realmente hay un punto que resaltar y que enfatizar en eso. Ahora, se repite el tema de la palabra, porque la repetición en toda la Biblia, y lo vamos a ver también en los Salmos, nos indica entonces idea central. Cuando decimos, bueno, pero es que he leído tanto y yo no entiendo qué es lo que dice, nosotros tenemos que fijarnos, ok, ¿cuáles son las palabras, las ideas o los temas que yo veo repetidos en esta porción de la Biblia o en este libro de la Biblia? Eso nos va a llevar a entender mejor cuál es la idea central del autor. Entonces, el libro de los Salmos fue escrito en un periodo de más o menos 1000 años de historia, desde los tiempos de Moisés hasta los tiempos del retorno del exilio bajo Esdras. O sea, desde el 1400 más o menos hasta el 400 antes de Cristo. Entonces, los salmos comprenden un periodo muy amplio de historia. Lo otro es que ustedes pueden ver en sus Biblias que los salmos, hay una parte, por ejemplo, del Salmo 1 al Salmo 42, que dice libro 1. Y ya en el Salmo 42, lo pueden ver en sus Biblias, aquí que se me perdió, el libro primero y luego dice el libro segundo en el Salmo 42. Porque los salmos se compilaron en varios libros y habían en general 5 libros. Muchos teólogos creen que esta forma de compilación de los salmos o de ponerla en rollos específicos, o libro 1, libro 2, libro 3, libro 4, libro 5 o primero, segundo, tercero, cuarto y quinto,
replica o es como un espejo de los 5 libros del Pentateuco, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. O sea, busca apuntar a temas similares, cada una de estas compilaciones, a los que apuntan estos libros específicos en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios tiene una lógica preciosa, tiene una forma, una estructura que muestra una vez más que su autor, que es Dios en última instancia, quien utilizó autores humanos, pero el autor e inspirador de la Biblia es Dios mismo, y saber que Dios es un Dios de orden y de estructura. Al leer esto, entonces, al llegar al Salmo 119, entonces vemos varias cosas que quiero enfatizarles. En este viaje en que nos hemos embarcado juntas de estudiar la palabra de Dios, tenemos que examinar las motivaciones de nuestro corazón. ¿Por qué quiero estudiar la Biblia? Y de verdad, por leer sus comentarios, sé que la mayoría tienen muy buenas motivaciones, pero aún así tenemos que, en el transcurso de estudiar la palabra, examinar: ¿estoy estudiándola para saber más o estoy estudiándola para obedecer más a Dios y amar más a Dios? Porque al final puede ser que tengas mucho más conocimiento nuevo al terminar este tiempo de estudio bíblico. Sin embargo, si esos conocimientos no son aplicados, no son internalizados, no son meditados, no son tomados en serio, entonces nosotros no vamos a haber logrado el objetivo para el cual la palabra de Dios nos ha sido dada: revelar a Dios, para conocerle, y que este conocimiento de Dios más profundo nos lleve entonces a amarle a través de los mandamientos, que es una idea repetida también en el Salmo 119, lleva esto. El Salmo 119 está como un acróstico. Es un acróstico, quiere decir que inicia con cada letra del alfabeto. Claro, el alfabeto hebreo, que no se llama alfabeto, se llama alefato, porque alfabeto es porque empieza con es más para el griego, pero empieza con A, B, C, entonces es más de las primeras letras. Alefato es porque las primeras letras en el hebreo son alef, entonces se llama alefato. Entonces el alefato es el alfabeto hebreo y tiene unas 22 letras. Entonces por eso ustedes van a ver que en ciertas porciones del Salmo 119 empieza alef, y después van hacia adelante, y arriba del versículo 9 dice Bet, y abajo dice Gimel, y estas son las letras del alfabeto hebreo. Entonces cada una de estas porciones inicia con una letra del alfabeto hebreo. Todo esto se hacía para que fuera más fácil de memorizar. Este salmo, que está escrito de esta manera, que tenía la intención de ser memorizado. Hermanas, ustedes se anima, pero yo he sido, a través de mi lectura del Salmo 119 esta semana, he querido memorizarlo. Y recuerdo cuando yo era niña en mi iglesia, una niña como de 4 años, un día se paró ante toda la iglesia y ella había estado memorizando el Salmo 119, y ella recitó el Salmo 119 ante toda la iglesia. Hermanas, y eso es, cuando habla de guardar las meditaciones en nuestro corazón, es el nosotros pensar y meditar tanto en estas verdades que lleguen a un punto en que nuestra mente y nuestro corazón estén realmente llenos de ellas. Así que las que se animen, las invito a través de este tiempo, sin importar el tiempo que les tome, a memorizar el Salmo 119. Algunas ideas que quiero resaltarles es que este salmo tiene contrastes. Tiene ideas, si ustedes se fijan, que contrasta, por ejemplo, en el versículo 1 y el 2, vemos que resalta a los de camino perfecto, a los que guardan los testimonios. Y luego, en porciones más adelante, entonces, en el 21, por ejemplo, habla de los soberbios, de los malditos, de los impíos, de los que no siguen a Dios. Entonces vemos contrastes entre dos grupos de personas. Y esto nos ayuda a nosotros a una vez más meditar y decir, ok, si yo no amo la Biblia, entonces yo sería considerado como parte del grupo contrario. O sea, no hay un término medio, es o amo a Dios y sus mandamientos, o odio a Dios y a sus mandamientos. Entonces, el ver esta radicalidad en la Biblia nos tiene que motivar a nosotros al saber que dentro de nuestra humanidad, sí, la carne se rebela contra Dios. Entonces tenemos que orar, y este es un salmo excelente para ser orado,
para que a medida que lo meditemos tomemos 1, 2, 3, 4, 5 versículos y oremos a través de esos versículos. Y así vamos a terminar este video. Vamos a tomar un minuto para orar una porción del Salmo 119. Otra cosa que quiero que vean es que cada vez que habla de las ordenanzas, estas son palabras equivalentes, que todas se refieren a la palabra de Dios. La palabra de Dios es el conjunto de todos sus mandamientos. Entonces, cuando leemos acerca de los mandamientos de Dios, no se refiere al Pentateuco, no se refiere solamente a las porciones de la Biblia que suenan como un mandamiento, pero que yo puedo tomarla como sugerencia. En la Biblia no hay sugerencias, hermanas. La Biblia es mandatos de parte de Dios, lo que Dios aprueba y lo que Dios desaprueba. Entonces, al ver todos los mandatos de Dios, toda la escritura, tenemos entonces la palabra de Dios. Y este salmo usa varios términos para que todos se refieren a la palabra de Dios. Dice mandamientos, ordenanzas, estatutos, dice mandatos. Y ordenanzas creo que es una palabra que me ayuda, cuando la observamos podemos ver que implica un orden. Y el seguir la palabra, el seguir los mandamientos de Dios, la palabra misma dice que Dios es un Dios de orden. Y los mandamientos de Dios tienen un propósito de llevarnos a un orden en la vida. Y un orden en toda la vida. Un orden que nos lleva, sobre todo un orden en nuestras relaciones, que es de donde fluye toda la vida. Nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Entonces, al seguir los mandamientos de Dios y sus ordenanzas, nos va a llevar a tener un orden que empieza desde adentro, desde lo que pensamos y sentimos, hasta que se refleja entonces en lo que hacemos. Entonces, estos mandamientos también, alguna forma en que pueden estudiar el Salmo es ponerle título a cada una de estas secciones. Un título, por ejemplo, la parte que dice Aleph, que va del versículo 1 al 8, usted decir introducción o importancia de los mandamientos de Dios. Y la segunda, y ponerle a cada porción un título como que resuman la idea de esa porción. Eso las va a ayudar a estudiar el Salmo correctamente y entonces a meditar en el tema central en vez de irse frase por frase y palabra por palabra, sino que les va a ayudar a meditar, ok, esto es lo que estoy entendiendo de esta porción o esto es lo que llama mi atención. En la porción número 2, que es Bet, del 9 al 16, yo me hacía la pregunta cuando estaba estudiando, dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Y nuevamente nosotros nos preguntaríamos, ¿por qué el joven? ¿Por qué no el anciano? Sin embargo, si leemos el resto del Salmo, nos damos cuenta que hay mandamientos para todos, para el que gobierna, para que el cristiano común, para el que dirige a otros. Y ahí vemos entonces que en esta porción habla de cómo el joven, que es quien tiene la mayor parte de tentaciones, pero probablemente su carácter menos establecido por su juventud específicamente. Entonces le dice, para tener un carácter en orden, un carácter establecido, un carácter firme, necesitas guardar los mandamientos del Señor. Entonces vemos que en esta porción también, como siempre, hay un contraste entre la responsabilidad del hombre y también lo que Dios hace. La responsabilidad del hombre es, con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Entonces yo te busco, pero es tu trabajo, Dios, por favor no dejes que yo me desvíe. Fíjense ustedes que siempre hay un contraste entre lo que Dios puede hacer que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Y ahí vemos entonces una cantidad de mandatos. En la porción del 33 al 40, por ejemplo, donde el salmista le dice, enséñame, dame entendimiento, hazme andar, inclina mi corazón, aparta mis ojos, confirma a tu siervo. Todas estas son cosas que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos y que tenemos que pedir a Dios que nos ayude a hacerla. En varias de estas porciones vemos que Él dice, ayúdame a amar tus mandamientos, ayúdame a obedecer tus mandamientos. Creo que en el 118 es donde dice, abre mis ojos para que pueda ver tu verdad y guardar tus mandamientos, para ver las maravillas de tu ley. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Y yo creo que este salmo entonces nos puede ayudar, a medida que preparamos nuestro corazón, pedirle a Dios que abra nuestros ojos para ver las maravillas de su ley, que abra nuestros ojos, porque el estudio bíblico no podemos hacerlo por nuestra propia fuerza. Tiene que ser Dios, su revelación, iluminando cada cosa que leemos, iluminando cómo esas cosas que leemos hablaban a la audiencia original a quien les fue dada, pero también entonces cuál debería ser la respuesta y la aplicación
para nosotros hoy en el siglo XXI. Entonces, esto es parte de algunas de las cosas que quería enfatizarles del Salmo. El Salmo en la porción del 81 al 88 nos habla de cómo esperar en la palabra y cómo esperamos en tiempo de angustia, cómo esperamos en tiempo de dificultad. No podemos esperar haciendo nada, no podemos esperar con la mente vacía, porque estas cosas solo nos van a llenar de angustia. Va a permitir que todo lo que nos rodea nos influencie. Sin embargo, la forma en la que nosotros vemos en esta porción que debemos esperar es llenando nuestra mente de los estatutos y los preceptos de Dios. Que lo que yo no sepa de Dios no rija lo que ya yo sé de Dios y debo de poner en práctica. Que nosotros podamos decir, ay no, es que es tanto lo que yo no sé, no. Pero la pregunta es la siguiente: ¿qué yo sé? ¿Qué me ha sido revelado? Que ya yo entiendo delante de Dios que debo hacer. Y entonces, ¿cómo lo hago ahora? Entonces, nosotros debemos de ver cómo la palabra es un consuelo, cómo la palabra cambia la perspectiva. El versículo 71 creo que no es algo que pudiéramos decir tan sencillamente: bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Muchos de nosotros somos cabeza dura, muchos de nosotros no aprendemos por la buena, muchos de nosotros no aprendemos leyendo la Biblia. Muchos de nosotros tenemos que encontrarnos en una situación difícil y en una prueba para entonces correr a la Biblia. Sin embargo, lo que el salmista le dice a mí es básicamente yo sé que yo soy cabeza dura, Señor. Entonces es bueno para mí que tú me aflijas, porque yo no voy a aprender de otra forma. Entonces aflígeme para que yo aprenda tus estatutos. Y vemos ahí un corazón dispuesto a ser formado por Dios, que a medida que medita en las verdades de Dios dice: Señor, yo sé que yo no tengo la fuerza para ser humilde, yo sé que yo no tengo las fuerzas para confiar en ti, yo sé que me falta mucho, Señor, pero tú ayúdame. Y yo creo que este salmo nos anima, hermanas, porque nos dice: tú no eres perfecta y Dios lo sabe, y para eso le ha dejado su palabra, para instruirte, para guiarte, para consolarte, para llenarte de su paz, para recordarte lo que has olvidado, para traerte nuevamente a la verdad cuando te has desviado, para darte esperanza, para hablar la verdad cuando tu mente se ha llenado de mentiras, para dar paz a tu corazón cuando tu corazón está lleno de temor. Y ese es el propósito de su palabra. Así que, hermanas, les animo a continuar su meditación del Salmo 119, a escribir sus notas y compártanlas en los comentarios del video, para que otras hermanas puedan enriquecerse de lo que Dios ha hablado a sus vidas a través de ese salmo y de las cosas que Dios está haciendo e iniciando en nuestros corazones a través de su preciosa palabra. Bendiciones abundantes.